Hola, mi nombre es Eduardo Izquierdo. En esta teórica vamos a hablar sobre el principio de Arquímedes, de flotación. Para ello necesitamos conceptos básicos de hidrostática que hemos visto en una teórica anterior de repaso o en el colegio secundario en el CBC. Ya hemos estudiado el teorema fundamental de hidrostática. Este nos permite encontrar, por ejemplo, el valor de presión de un fluido incompresible en un punto que está a una cierta profundidad debajo del nivel de la superficie que se encuentra a presión atmosférica. Eh, Era simple el principio. Nos decía que la presión acá abajo la podíamos obtener conociendo una presión en algún lugar de arriba. En este caso particular, la presión de arriba es el nivel que está a presión atmosférica. Solamente teníamos que agregarle la presión debida a toda la columna del líquido que tenemos por encima. De la columna, que en este caso tiene una profundidad HB. La expresión que habíamos estudiado es, si queríamos estudiar la presión en B, que es la presión abajo, siempre necesitamos un punto por arriba, conocer algún valor de presión arriba. En este caso sería el punto A, y sería la presión atmosférica. O sea, la presión de abajo es igual a la presión de arriba, más, y este término representa la presión debida a la columna de líquido que está por encima de B. Este término es solamente la presión debida al fluido. Recuerden que además densidad por gravedad era el peso específico. Así que la ecuación podría modificarse reemplazando acá peso específico en lugar de densidad por gravedad. Entonces, esencialmente lo que necesitamos para entender el principio de Arquímedes hoy es saber esto, que la presión debida a una columna de líquido entre dos puntos se puede calcular como la densidad por la gravedad por la profundidad. Bueno, vamos a ver el principio de Arquímedes. Arquímedes era un científico, inventor, ingeniero que vivió en Siracusa 287 años antes de Cristo. Cuenta la leyenda que Herón III le pidió que determinara si su corona era realmente de oro macizo. Y Arquímedes, según cuenta la leyenda, encontró la forma a través de la flotación, ¿no? Con el principio que después fue conocido como principio de Arquímedes. Eh, el versito de lo que dice el principio de Arquímedes lo conocemos. Y si no, vean Lelutier, la gallinita puso un huevo, ahí va a quedar claro. Dice, todo cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Bueno, es un verso lindo, pero no necesariamente lo entendemos. Hagamos un diagrama de cuerpo libre de, por ejemplo, un corchito que flota en el agua. Vamos a analizar esta situación, un cuerpo que flota. O sea, está en equilibrio en la superficie. Por supuesto, tiene una densidad menor que la del agua. Entonces, sobre nuestro sistema va a ser el corchito. Las fuerzas que actúan, lo primero que vemos es el peso del corcho. Y si este corcho estuviera en el suelo, ya uno pondría espontáneamente la normal, ¿no? Pero no es un problema idéntico a estar apoyado en el suelo. El corcho está sumergido en el agua, las fuerzas que aparecen tienen otro origen, son debidas a la presión. O sea, nosotros ya sabemos, ya lo hemos estudiado, en el fondo, donde está la superficie del fondo del corcho, hay una presión que es superior a la que hay arriba. Arriba hay presión atmosférica, acá abajo ya sabemos que hay una presión que se incrementa debido a la columna de líquido que hay por encima, que tiene que ver con densidad, por gravedad, por profundidad, ¿no? Entonces, por el hecho de que acá haya una mayor presión que la que hay arriba, aparece una fuerza que vamos a llamar empuje, que va a sustentar a ese corchito, va a equilibrar al peso. Bueno, ahora vamos a ver, o sea, acá lo que estamos diciendo es el empuje es igual al peso del objeto. ¿Estamos de acuerdo? Todavía no hemos llegado a lo que dice el principio de Arquímedes, ¿no? Que el empuje es igual al peso del líquido desalojado. Acá simplemente estamos diciendo que hay una fuerza que me hace el líquido, que el líquido le hace al objeto, y que por supuesto equilibra al peso en este ejemplo. Podría pasar que tuviéramos un objeto más denso, entonces se hundiría, ¿no? Entonces no hay equilibrio.
Acá en este ejemplo hay equilibrio. Bueno, analicemos este caso. Vamos a volver a hacer el dibujito. Tenemos el corchito. Y vamos a sacar el corcho imaginariamente. Vamos a sacar el corcho y dejar un hueco. ¿Mm? El agua que está alrededor no se modificó. Está igual. Imaginariamente, por supuesto, porque no podemos dejar un hueco. Entonces, acá la presión sigue siendo la misma que hay acá, porque la columna de líquido que hay encima sigue siendo la misma. Y si nosotros ese hueco lo completamos con líquido, queda en equilibrio ese líquido. ¿Mm? Entonces, eso nos permite sacar la conclusión que estamos buscando. Por el hecho de que el agua no modificó nada, o sea que acá sigue habiendo la misma presión que había acá, ¿Mm? El líquido le va a hacer a este pedacito de agua el mismo empuje que le hacía al corcho. Y el agua está en equilibrio. Ese pedacito de agua está en equilibrio. Y ese pedacito de agua tiene un peso. El peso del líquido desalojado. O sea, acá este líquido, este pedacito de líquido, ocupa el volumen que ocupaba el corcho sumergido. Bueno, entonces sabemos que está en equilibrio, este pedacito de líquido está en equilibrio, entonces tenemos que concluir que el empuje termina siendo igual al peso del líquido desalojado por el corcho. Eso es lo que dice el principio de Arquímedes. Ahora lo vamos a poner con cuentas, pero esta es la idea. Entonces, es lo fundamental. Ya con esto ya podríamos empezar a pensar, hacer ejercicios. No hace falta que yo siga insistiendo con nuevas ideas. Bueno, tratemos de deducir la expresión. Igualmente después lo demuestro de otra manera. Yo sé que el peso específico, ya lo habíamos definido, es peso sobre volumen, ¿no? Entonces acá podríamos tratar de ver cómo calcular el peso del fluido desalojado. O sea, yo quiero encontrar el peso que que ocuparía el líquido acá, que ha sido desalojado por el corcho. Entonces voy a basar en esto. Yo sé que el peso específico es peso por unidad de volumen. Entonces de acá puedo sacar cuánto vale el peso del fluido desalojado. Como el peso específico del fluido, en este caso sería el agua, multiplicado por el volumen sumergido. ¿Por qué el sumergido? Porque únicamente nos importa la parte del corcho que está sumergida. Bueno, entonces, listo, el empuje va a ser igual a esto. Y acá lo único que cambié es que en lugar de poner peso específico puse densidad por gravedad, que ya lo conocíamos. Entonces, si nosotros necesitamos saber cuánto vale el empuje que sufre el corchito, bueno, ese empuje va a estar relacionado con la densidad del fluido, es muy importante, esta es la densidad del fluido, porque este peso es el del fluido. Densidad del fluido, la gravedad y el volumen sumergido nada más, no el volumen total del corcho, nada más que el volumen sumergido. Bueno, ahora vamos a hacer ejemplos para entender cómo podemos encontrar, por ejemplo, el volumen sumergido y el volumen que no queda sumergido. El análisis que hemos hecho recién es válido cualquiera sea la forma del objeto que está flotando en el agua. Podría ser una forma muy compleja. O sea, el empuje sigue siendo igual al peso del líquido desalojado. Y esto no lo hemos demostrado. El empuje actúa en el centro de gravedad de ese objeto. Bueno, por supuesto, entonces el empuje se va a poder calcular como la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. Acá en este caso, por ejemplo, va a ser muy complejo determinar el volumen sumergido, sobre todo experimentalmente, pero la expresión sigue siendo exactamente la misma. Voy a hacer una demostración particular, o sea, solamente válida para un cubito. Supongamos que tenemos un cubo con superficies bien planas, una superior y una inferior. Ya sabemos por hidrostática que acá la presión es mayor que la que hay en la atmósfera. Y sabemos calcularla, sabemos calcular cuánto vale la sobrepresión. O sea, lo que quiero calcular es cuánta presión hay aquí de más con respecto a acá arriba. O sea, quiero encontrar la diferencia de presiones. Bueno, ya sabemos que tiene que ver con
con la presión debida a la columna de líquido que hay en este sector, en esta altura, en esta profundidad H. O sea, la diferencia de presiones entre la superficie de abajo y la superficie de arriba es densidad del fluido por gravedad por profundidad. ¿Mm? O sea, acá en realidad la presión aquí es la atmosférica más esto. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, entonces, en resumen, acá hay una sobrepresión que me está empujando hacia arriba el objeto, que va a ser responsable de la aparición de esa fuerza que llamamos empuje. ¿Cómo calculamos el empuje? Yo sé que la definición de presión es presión igual a fuerza sobre superficie. Si yo quiero calcular la fuerza, hago simplemente paso a la superficie multiplicando y la fuerza es igual a presión por superficie. Y eso es lo que voy a hacer, ¿no? Va a aparecer un empuje que lo puedo calcular como la presión, esta sobrepresión por la superficie. Bueno, listo, ya está. La demostración es así de simple. Lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar esta diferencia de presiones por la densidad del fluido, por la gravedad, por la altura. Y pensar un poquitito, ¿qué es altura por superficie? Yo tengo la superficie de la base de este cubito y tengo la altura esta nada más, ¿no? La que corresponde a la profundidad hundida de ese objeto. Bueno, ya lo hemos discutido en la teórica de hidrostática. Esto es el volumen, pero el volumen nada más que el volumen sumergido, ¿no? Porque esta H es desde la superficie hasta acá, no es el volumen total del objeto. El objeto tiene un volumen mayor, va a haber una parte que no va a quedar sumergida. Este H por superficie es el volumen sumergido. Bueno, ya terminamos toda la demostración. Ahora lo único que hacemos es reemplazar esto por volumen sumergido. Y ya está la ecuación que habíamos encontrado. En particular podríamos poner que esto es el peso específico. Y una vez que tenemos que esto es el peso específico, recordemos que el peso específico es peso sobre volumen. Así que si yo multiplico el peso específico por el volumen, me da el peso del fluido desalojado. Y hemos encontrado lo mismo que ya hemos hablado. Bueno, ahora vamos a analizar tres casos. Un objeto que flota y tiene una parte sumergida y una parte no sumergida, que es el caso que estuvimos charlando. La densidad de este objeto va a tener que ser menor que la del líquido, por ejemplo un corcho. Este caso B es más raro, sería un objeto que está en equilibrio indistinto, o sea, en cualquier lado que lo pongamos en el fluido va a estar en equilibrio, pero totalmente sumergido, totalmente sumergido. Para que esto suceda, ustedes ya se pueden dar cuenta que la única manera es que sea un objeto cuya densidad sea igual a la del agua. Es una cosa muy, muy difícil que suceda. Y el último caso, el C, sería un objeto cuya densidad es superior a la del agua, entonces se hunde y termina en equilibrio, pero porque está apoyado en el piso. Entonces aparece una pequeña normal. Esa normal no es igual al peso porque parte está sustentado por el empuje, que sigue existiendo porque está sumergido. Bueno, vamos a plantear la segunda ley de Newton, sumatoria de la fuerza igual a masa por aceleración, en estos tres casos. El A y B son casos donde las fuerzas que actúan son solamente el empuje y el peso. El caso C, que es por ahí el de menos interés en los ejercicios que vamos a desarrollar, aparece la normal. Vamos a plantear sobre todo los casos A y B. Vamos a tomar positivo para arriba, entonces vamos a tener empuje menos peso. Empuje menos peso igual a masa por aceleración para los casos A y B. Si tuviéramos que plantear el caso C, aparecería también la normal sumando al empuje. Bueno, y quiero calcular el empuje y quiero calcular el peso. El empuje ya dijimos cómo calcularlo. Tiene que ver con el peso del fluido desalojado. Y eso lo podemos calcular como la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. Va a ser distinto lo que pase en el caso A que lo que pase en el caso B. Ahora, ¿cómo calculamos el peso? El peso, ya lo dijimos, se puede calcular, ahora es el peso del objeto, no es el peso del líquido sumergido, el peso del objeto, el peso del corcho. Lo podemos calcular si sabemos un peso específico, por ejemplo. Si sabemos el peso específico del sólido, lo multiplicamos por el volumen
total, ¿no? Acá en este caso es el volumen total. Ojo con esta diferencia que hay acá, es fundamental. En el caso del empuje tenía que ver primero con la densidad del fluido y con el volumen nada más que sumergido. En el caso del peso del objeto tiene que ver con el volumen total y el peso específico del sólido, del objeto. Bueno, y el peso específico tiene que ver con densidad por gravedad. Densidad de sólido, gravedad por el volumen total. Bueno, reemplazamos acá, ¿no? Donde está empuje ponemos esto, donde dice peso ponemos esto. Igual a masa por aceleración. Bueno, ya estamos listos para analizar los casos A y B y bueno, C. Están todos en equilibrio, así que la aceleración vale cero. Entonces la ecuación que tenemos acá es empuje menos peso igual a cero. O sea, es que el empuje es igual al peso. Y planteamos esta igualdad, o sea, el empuje valía esto, el peso valía esto, así que planteamos esta igualdad. Podemos simplificar la gravedad. Y de ahí podríamos obtener, por ejemplo, cuánto vale el volumen sumergido, por ejemplo. O si supiéramos el volumen sumergido, cuánto vale la densidad del fluido. Entonces, en el caso A, que hay flota, si hay flotación, la densidad del fluido es más grande que la densidad del sólido, ¿no? El corchito tiene una densidad más chiquitita. Y bueno, planteamos esta. Acá lo único que hice fue pasar el volumen total dividiendo y la densidad dividiendo, simplificar la gravedad, y tengo una relación entre los volúmenes y las densidades. O sea, el volumen sumergido sobre el volumen total va a ser un número menor que 1. Es la fracción sumergida. O sea, yo podría obtener qué fracción o qué porcentaje está sumergido haciendo un cociente entre las densidades. Si yo sé, por ejemplo, imagínense que yo sé que el corcho tuviera una densidad de 0,8 y el agua sé que es 1 en gramos por centímetro cúbico, bueno, quiere decir que la fracción sumergida es un 80%. Y un 20% va a quedar por arriba. En el caso del hielo es un 10% lo que queda arriba y el 90% queda sumergido. Bueno, entonces cuando veamos problemas, vamos a ver que lo que nos van a pedir esencialmente es cuál es el volumen sumergido, cuál es el volumen que queda no sumergido o cuál es la fracción sumergida, o sea, cuál es este cociente. En el caso de B, que es un equilibrio indistinto, ¿sí? Los volúmenes son iguales, o sea, el volumen sumergido es el volumen total. Entonces, de ahí está claro, obtenemos lo que ya habíamos dicho, las densidades son iguales. Y en el caso C, que se hunde, bueno, no lo planteamos, pero la conclusión es que la densidad del sólido es superior a la densidad del fluido, entonces el empuje es más chiquito que el peso, no lo balancea. Finalmente se hunde completamente y va a tener que aparecer una normal. No lo planteamos porque ahora no es de nuestro interés. Bueno, veamos un ejemplo. Me dice un tablón de madera de 2 centímetros por 10 centímetros por 1 metro. Tenemos 1 metro, habría 10 centímetros hacia adentro, por ejemplo, y 2 centímetros de espesor. Me dan el peso de ese tablón, 1,2 kilogramos fuerza. Me dice que flota en el agua. O sea, hay una parte, si flota, quiere decir que hay una parte que va a estar sumergida y una parte que no va a estar sumergida. Bueno, me piden la densidad de la madera, el volumen sumergido y el espesor sumergido. O sea, cuánto de estos 2 centímetros está sumergido. El peso que es necesario poner encima de la tabla para que quede flotando con una capa superior rasante en la superficie del agua. Bueno, el punto C es más complicado, lo dejamos para la próxima página. Vamos a ver la densidad de la madera primero. Necesitamos el volumen para calcular la densidad. Pero ya vamos haciendo el diagrama de cuerpo libre antes de empezar con el volumen. O sea, pongamos las fuerzas que actúan sobre nuestro sistema, que es la madera. El peso de la madera y por supuesto el empuje. Están en equilibrio, o sea que estos dos tienen que ser iguales. Empuje igual a peso. Bueno, calculemos el volumen. Es simplemente multiplicar la altura por un lado de la base y por otro lado de la base, ¿no? Pues hacemos esta multiplicación, todo en metros.
y nos da 0,002 metros cúbicos. Ojo con las unidades. Calculamos la densidad, que es lo que nos piden, la densidad de la madera. Es la masa de la madera dividido el volumen total. Nos dieron el peso, pero nosotros sabemos que si estamos a nivel del mar, un kilogramo, si algo pesa 1 kilogramo fuerza, quiere decir que su masa es de 1 kilogramo masa. Así que nos dieron la masa 1,2 kilogramos masa. El volumen total lo acabamos de calcular. Hacemos la cuentita y nos da 600 kilogramos por metro cúbico. Si quisiéramos ponerlo en gramos por centímetro cúbico, ya lo tenemos que tener rápido. Podemos hacer el cambio de unidades, pero lo podemos relacionar con el agua. El agua va de 1000 kilogramos por metro cúbico a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Así que esto tiene que ser 0,6, ¿no? Pero igualmente demuéstrenlo. Bueno, ya tenemos la densidad de la madera. Ahora nos piden el volumen sumergido. Para calcular el volumen sumergido tenemos que plantear justamente el equilibrio, ¿no? Que el empuje es igual al peso. Empuje igual al peso. Y ya sabemos calcular ambas cosas. En particular el peso nos lo dieron, no hace falta calcularlo, vale 1,2. Yo lo voy a hacer como si quisiera calcularlo para que quede claro. O sea, el empuje tiene que ver con el fluido y el peso tiene que ver con la madera. O sea, acá en el empuje va a aparecer la densidad del fluido y el volumen sumergido. Acá en el peso va a aparecer el volumen total y la densidad de la madera. Entonces, planteamos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esto tiene que ver con el empuje, tiene que ver con la densidad del fluido, el volumen nada más que sumergido, y del otro lado del peso tiene que ver con el volumen de la madera y el volumen total. La gravedad se puede simplificar y ya tenemos una relación que nos permite, por ejemplo, calcular el volumen sumergido o qué fracción del volumen está sumergido. Entonces, esto ni siquiera hacía falta plantearlo porque ya sabemos que era 1,2. Si ustedes quieren pueden hacer eso directamente. Vale 1,2, así que ya podemos calcular cuánto vale el volumen sumergido. Pero yo lo voy a hacer como si no me lo hubieran dado y hacer el cociente que hicimos antes. O sea, si yo al volumen sumergido lo divido por el volumen total y paso dividiendo la densidad del fluido, obtengo esta relación. Esta relación la puedo obtener porque ya conozco la densidad de la madera y la densidad del agua, ¿no? Esta vale 0,6, esta vale 1, así que esto me da 0,6. Lo hice así justamente para que quede claro, para que sirva para otros ejemplos. Y además me da información, me está diciendo que la fracción sumergida es 0,6. O sea, se está sumergiendo el 60% y está quedando afuera del agua un 40%. Bueno, de acá podría despejar cuánto vale el volumen sumergido, pasando multiplicando el volumen total. Esto significa justamente que se sumerge el 60% del volumen total. Vale, y me da un numerito. Bueno, ya tengo el volumen sumergido. Me piden además el espesor que está sumergido. Y ahora hago un razonamiento en base a geometría. Fíjese, el volumen sumergido sobre el volumen total ya sabemos que vale 0,6. El volumen sumergido lo puedo calcular como la profundidad sumergida por la superficie del tablón. Y el volumen total es la superficie del tablón, pero multiplicado por 2 centímetros. O sea, la única diferencia que hay entre el numerador y denominador es que en el numerador tenemos el volumen sumergido, o sea que es superficie del tablón, pero nada más que multiplicado por la alturita esta sumergida, mientras que el volumen total es la superficie del tablón multiplicado por los 2 centímetros completos de espesor. Bueno, acá la superficie del tablón se va. Esto lo podríamos haber hecho de otra manera. Piénsenlo ustedes de qué manera hacerlo. Se simplifican las superficies de la madera y de ahí podemos despejar la profundidad sumergida, que es la misma proporción, un 60%. Se sumerge un 60% porque la superficie es la misma para ambos volúmenes. Bueno, pensemos en la parte C, que es la más compleja. Me dicen que haya el peso
qué es necesario poner encima. O sea, voy a poner tengo la madera y le voy a agregar un peso encima. Para que quede flotando con su cara superior rasante en la superficie. O sea, la madera tiene que quedar rasante en la superficie del agua. Toda sumergida. La madera tiene que quedar toda sumergida. El objeto no, el objeto queda arriba de la madera. Esa es la diferencia. Antes la madera estaba un 60% sumergido y un 40% no sumergido. Ahora en esta situación la madera está completamente sumergida. Bueno, entonces el volumen sumergido es igual al volumen total de la madera. Esa es la diferencia fundamental. Lo que pasa es que ahora aparecen nuevas fuerzas. O sea, vamos a tomar como sistema al sistema madera más el objeto nuevo, más el peso nuevo. Ese va a ser mi sistema. Entonces agreguemos todas las fuerzas que hay, hagamos el diagrama del cuerpo libre. Aparece el peso de la madera, que ya lo conocemos, valía 1,2 kilogramos fuerza. El peso del objeto, que es incógnita. Y por último está la fuerza que equilibra el sistema, que es el empuje. El sistema está en equilibrio, porque está flotando. Lo que pasa es que particularmente está flotando de tal manera que todo el volumen de la madera está sumergido. En este caso el dato es ese. El dato es que conozco cuánto es el volumen sumergido. Antes lo tuve que averiguar, ahora lo conozco. Bueno, entonces tomo positivo para arriba, me queda para plantear la segunda ley de Newton, empuje para arriba y los dos pesos para abajo, ¿no? Así que es empuje menos peso de la madera, menos peso del objeto, que es mi incógnita. Y es igual a 0 porque está en equilibrio. El volumen sumergido es igual al volumen total, o sea que ya lo había calculado, lo calculé en la página anterior. Y bueno, trato de despejar el peso. El objetivo es despejar el peso del objeto que coloqué arriba, ¿no? Paso sumando este lado y me queda empuje menos peso de la madera. Bueno, el empuje ya lo sé calcular. No es el mismo que en el punto A y el B, sino que ahora está más sumergida la madera, así que lo tengo que calcular con este volumen total. O sea que va a ser densidad del fluido por gravedad por el volumen sumergido, que es el total. Y el peso de la madera no lo vuelvo a calcular con densidad porque ya es dato, es 1,2 kilogramos fuerza, o sea 12 newton. Bueno, listo, reemplazo el volumen sumergido, reemplazo el volumen fluido. El volumen fluido es el del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, la gravedad aproximada 10 y el volumen total es 0,002 metros cúbicos. Menos 12 newton, termino el problema, ¿no? Hago la cuentita esta. Esta cuenta, aunque yo no sepa nada de unidades, ya sé que me tiene que dar en newton porque estoy calculando fuerzas. Bueno, me da 20 newton, menos 12 newton, 8 newton. Y 8 newton es el peso que tengo que colocar acá para que la madera quede al ras con el agua. Bueno, espero que le haya servido esta teórica. Un gusto.